bienvenidos a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de unos problemas muy frecuentes, concretamente vamos a hablar de los pólipos en el colon y del cáncer de colon. Hay que recordar que el cáncer de colon es uno de los cánceres más frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Lo importante de lo que vamos a tratar es que en muchos casos se puede prevenir el cáncer de colon. También vamos a hablar del diagnóstico precoz y de los tratamientos más adecuados. Para ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Ángeles Aragón, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, profesora de la UCAN además. Muchas gracias por venir, Ángeles. Gracias a vosotros siempre. Olga Monteagudo, que es jefa del Servicio de Promoción y Educación para la Salud en la Consejería de Sanidad. Gracias por venir, Olga. Gracias a ti. Antonio Albarracín, jefe de sección de cirugía en el Hospital Reina Sofía y profesor de cirugía de la UCAN. Gracias por venir. Y senador Morán, que también es médico especialista en medicina del aparato digestivo en el Hospital de Santa Lucía y profesor de digestivo en la UCAN. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, senador. Vamos a dar paso, hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente qué le gustaría saber sobre los pólipos de colon y del cáncer de colon. Vamos a ver qué es exactamente lo que quieren saber. A la hora de tener la carencia o el problema del estreñimiento, ¿afecta también o es un síntoma del cáncer de colon? ¿A partir de qué edad es necesario hacerse las revisiones pertinentes para ser diagnosticado de cáncer de colon? ¿Cuáles son los primeros síntomas que se notan con el cáncer de colon? ¿Es de verdad necesaria la exploración previa para hacer un diagnóstico precoz del cáncer de colon? A lo largo del programa vamos a contestar a todas estas preguntas y a muchísimas más que os voy a lanzar yo. Por ejemplo, vamos a ver, senador, todo el mundo habla de pólipo en el colon. Tengo un pólipo en el colon, tengo 3 pólipos en el colon. ¿Qué es un pólipo en el colon? Bueno, el pólipo, antes de nada decir que el pólipo, cuando a uno se lo diagnostican, lo primero que lo asocia es a cáncer. Un pólipo no es cáncer. Un pólipo en determinadas situaciones puede convertirse en un cáncer, pero la mayor parte de las ocasiones este pólipo no degenera en esta patología. El pólipo se refiere a un crecimiento de células, a una neoplasia, y esta neoplasia puede ser benigna o maligna. Los pólipos pueden clasificarse atendiendo a su histología, o sea, a cómo están definidos histológicamente, a su tamaño, a su forma. Desde el punto de vista práctico, un pólipo es una condición que tiene que ser investigada, pero que en ningún caso degenera de manera directa a un cáncer. Ha hecho una observación que yo creo que es muy importante. Has dicho que un pólipo es una neoplasia. La gente cuando oye neoplasia ya se le ponen las orejas tiesas, ¿no? Pero has dicho que hay benigno o maligno, ¿no? O sea que aunque ponga neoplasia, puede ser un pólipo puede ser una neoplasia benigna, ¿no? Ángeles, ¿podríamos hacer algo para evitar los pólipos? Esto es una cosa que se pregunta a la gente. Bueno, en principio los pólipos no se pueden evitar como tal, el que una persona, por ejemplo, que tenga familiares o que tenga alguna condición genética que le favorezca que sucedan este tipo de crecimientos, no se podría evitar. En población sana, antes de los 50 años, va a ser poco probable que se produzcan estos crecimientos, estos pólipos. Y, por tanto, incluso antes de esta edad y, por supuesto, a partir de esos 50 años, como recomendaciones que podemos hacer, de hecho hacemos en primaria, están siempre enfocadas a los estilos de vida, que es lo que se demuestra, y hay una asociación protectora cuando se hace un tipo de alimentación basada en alimentos frescos, legumbres y limitando al máximo el consumo de carnes rojas, de grasas saturadas, de productos que sean muy procesados, que se saben que están relacionados con la aparición, y no solamente la aparición, sino la degeneración posible, lo que comentaba el senador, de estos pólipos en otro tipo de problemas más importantes. Y no fumar y la actividad física. O sea que con unos hábitos de vida saludables que nos valen no solo para esto, sino para todo el organismo, en las veces que no es familiar los pólipos, podríamos evitar su aparición en algunos casos.
podríamos evitar su aparición y sobre todo lo que se evidencia es el que no va a degenerar. Es un poco lo que ha comentado el senador, es decir, puede aparecer, pero no significa, es un proceso realmente lento y que se influye de estas circunstancias que ya hemos nombrado. Si se evitan, pues el pólipo, incluso aunque apareciera, no tendría por qué acabar siendo un cáncer. Posteriormente hablaremos, Olga, de la prueba de la sangre oculta en heces, pero mi pregunta en este momento es, ¿un pólipo puede dar sangre oculta positiva en las heces? Sí que puede. La sangre oculta en heces procede de los vasos sanguíneos más grandes que tiene un pólipo. Entonces son vasos frágiles que se lesionan con facilidad con el roce simplemente de las heces. Las heces pasan por encima de él, esos vasos grandes se lesionan y se libera sangre. Pero se libera en una cantidad tan pequeña que no es visible a simple vista. Solo se puede ver a través, ver no se puede ver porque se ocultan heces, ¿no? Pero se puede detectar con una prueba médica muy sencilla que es el test de sangre oculta en heces. Por eso de positivo o negativo es por el test de sangre oculta en heces. Hablaremos de eso posteriormente. Antonio, la mayor parte tú eres cirujano y la mayor parte de las veces muchos pólipos se pueden quitar, como veremos más adelante, por endoscopia, pero en el supuesto de que no se puedan quitar, ¿qué opciones tiene la cirugía? Hombre, digamos que el primer médico que interviene para extirpar el pólipo es el endoscopista. Nosotros tenemos, yo lo he dicho siempre, el cirujano aparato digestivo va siempre de la mano del médico internista de aparato digestivo. O sea, eso es una convivencia que tiene que ser magnífica porque el resultado es tener unos buenos resultados en la salud del paciente. Lo que quiero decir es que si el endoscopista no puede hacer la polipectomía o la exéresis de ese pólipo, pues entonces siempre nosotros estamos ahí al lado y siempre sabe que tiene nuestro soporte para tratar de la pequeña cirugía que él no ha podido hacer, pues que la pueda hacer el cirujano. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra pólipo y la palabra cáncer. Muy buenas, voy a hablar de la palabra o de la expresión o de la enfermedad cáncer de colon. Empezamos por el final. La palabra colon viene del griego, tal cual escrito, colon, pero con K, que significa parte final del intestino, que va desde el ciego hasta el recto. Y la palabra cáncer viene de cancer cancris, que en latín significa cangrejo, y designa a esto porque las venas que rodean un tumor tenían un parecido con las pinzas del cangrejo, por eso le pusieron este nombre, la culpa que tendrá el pobre cangrejo. Si vamos a un especialista, puede ser que nos quiera observar esa parte final del colon, a ver cómo lo tenemos, y nos mandará una colonoscopia. Scopeo significa observar, observación del colon, de esa parte final. Y observando, muy posible que encuentre algún pólipo. Esperemos que sea benigno, que no sea maligno. ¿De dónde viene la palabra pólipo? Viene de poli, muchos, pus, podos, pies. Porque también como los pulpos, porque además esta palabra derivará posteriormente en pulpo. Pólipo, muchos pies, porque se adosan a las paredes internas con una serie de tentáculos imitando pues, los tentáculos de un pulpo. Palabras de médico. Senador, por el mismo precio, varias preguntas, ¿vale? ¿Es lo mismo tener un pólipo que tener 2 pólipos o 3 pólipos? En este caso, ¿el tamaño importa? Y por último, ¿antes de un cáncer siempre hay un pólipo? El tamaño sí importa, ¿vale? Esa es la respuesta a tu pregunta. En el año 2018... se han actualizado las guías de seguimiento de pólipos y dan o ponen especial énfasis a 2 aspectos del pólipo, el tamaño y el número. De tal manera que todo aquel pólipo cuyo tamaño sea superior a 10 milímetros se considera, independientemente de su histología, un pólipo de alto riesgo. Y si es más de 2 pólipos lo que se detecta en una endoscopia, y si esos 2 pólipos son adenomas, pues también se considera una situación de alto riesgo que debe ser investigada y sobre todo lo que plantea es modificar los intervalos de seguimiento. Es decir, un paciente considerado bajo estas premisas como de alto riesgo requerirá de realizarse una colonoscopia en menos tiempo.
Con lo cual, la pregunta que tú me formulabas anteriormente, pues la respuesta es muy sencilla, sí importa. El tamaño y el número. Has dicho adenoma, exactamente, adenoma es tumor benigno, ¿no? Vamos a ver, un adenoma es la estirpe histológica más frecuente, el tipo de pólipo más frecuente que encontramos. Prácticamente el 80-90% de todos los pólipos, o sea, de todas las protuberancias que encontramos en la luz del colon, obedecen a este tipo de histología. ¿Por qué es importante la histología de adenoma? Porque es la única histología, habitualmente hay otras que pueden malignizar, pero es la única que, dándose unas determinadas circunstancias, muchas variables, pues pueden desarrollar, hacer que ese pólipo degenere y se convierta en un cáncer. Este cáncer, lógicamente, esta secuencia adenoma-cáncer, no es una secuencia que se produce en un intervalo corto de tiempo, sino que requiere de muchos años para producirse. Con lo cual, cuando hay un pólipo y su estirpe es adenomatosa, y si este adenoma es superior su tamaño a 10 milímetros y el número detectado es superior a 2, es un paciente de un alto riesgo. De alto riesgo, ¿no? Y había una pregunta más, que era, ¿una persona que tenga un cáncer de colon empieza siempre con un adenoma o hay tipos de cáncer de colon que no son adenomas? Hay determinados... Que no son pólipos, me explico. Vamos, hay determinados tipos de cánceres que pueden derivar de lesiones no adenomatosas. Ya hace muchos años se investigó, se vio que casi todos los cánceres derivan del desarrollo de un pólipo. Como he dicho, el tiempo de latencia, que es uno de los factores que hace que podamos hacer políticas preventivas respecto al cáncer de colon, es muy largo. Es decir, desde que se produce el pólipo hasta que degenera en un cáncer, tienen que pasar como un mínimo, en el peor de los casos, entre 10 y 15 años. Con lo cual es tiempo suficiente ¿no? para poder incidir en su historia natural. Muy bien. Ángeles, ¿cuáles serían lo que nosotros podemos hacer? Has comentado algo ya antes en los pólipos, pero vamos a centrarnos en el cáncer de colon. ¿Qué podemos hacer para prevenir el cáncer de colon? Pues mira. Tú a una persona la tienes delante en tu consulta de atención primaria y te dice, yo me preocupa el tema del cáncer de colon. Y entonces tú le dices, pumba. Claro, efectivamente. Hay que tener en cuenta dos circunstancias. En primer lugar, que el paciente sea, por ejemplo, menor de 50 años y que, un caso reciente que he tenido ahora, que consulta y dice, mi padre ha tenido cáncer de colon, ¿qué tengo yo que hacer? Una persona de 30 o de 40 años. Nunca se ha hecho ningún tipo de exploración. Entonces, por supuesto, en primer lugar, siempre aplicar la prevención primaria, que sería las recomendaciones de estilo de vida, averiguar el tabaquismo, el tipo de alimentación y proceder, en el caso, el ejemplo exacto que hemos puesto, que tiene un familiar de primer grado, que es el padre, intentar averiguar la edad de la aparición de este cáncer en este familiar, porque eso también va a ser un criterio para decidir con este paciente el tipo de estrategia, aparte de la recomendación de estilo de vida, de actuación, si ya directamente o a qué edad debería de comenzar a hacer una colonoscopia o un seguimiento más estrecho, aunque él esté absolutamente sano. Y luego, por otro lado, tendríamos, que ahora me imagino que lo comentaremos, el paciente sano, por supuesto, que ya tiene 50 años, que va a recibir, todos los pacientes de 50 años van a recibir en su domicilio una carta para que se sometan al cribado. Entonces, nosotros tenemos que hacer ahí lo que sería ya una prevención secundaria, porque ya en esos pacientes, como hemos comentado, va a ser probable que tengan algún pólipo, es más probable cuando son más jóvenes, y la única estrategia preventiva, como bien ha dicho el senador, por el largo tiempo de evolución, va a ser hacer controles periódicos. En un principio va a ser suficiente con pruebas no invasivas, sencillas, fáciles, pero que la gente de entrada suele rechazar, probablemente por falta de todos los conocimientos, y de ahí, si fuera necesario, acciones ya más invasivas, como podría ser pruebas de imagen, como la colonoscopia. Olga, Murcia es una comunidad que tiene un programa de detección precoz del cáncer de colon y de recto. ¿Qué es lo que se hace en ese plan y si es similar al de otras comunidades autónomas o somos mejores? Bueno, voy a empezar por la última. Venga, somos mejores. Bueno, somos iguales. es el objetivo que tiene, ¿no? Que haya equidad y cohesión. De hecho, hay una red nacional de programas de cribado.
con unos estándares y unos indicadores de calidad que son iguales para todas las comunidades autónomas. Entre programas puede haber pequeñas diferencias, pues que a lo mejor el tubo, que ahora hablaremos de él, se recoja en farmacia o en atención primaria, pero son diferencias mínimas. ¿Y los pasos a seguir cuáles son? Y los pasos, pues en primer lugar, lo que recibe el paciente, bueno, la persona, porque esto es poblacional, recibe una carta. Y en esta carta es una invitación, la invitación al programa. Es una carta personalizada, que están aquí todas las... Bueno, esta es la carta dentro, o sea, este es el sobre, ¿no? Que es de la Consejería de Salud, con todas, bueno, con el logo del programa, contenido sanitario, y dentro está ya la carta personalizada. La carta personalizada donde se le dice los objetivos del programa, que es prevenir el cáncer de colon y recto, ¿no? Si es un pólipo que todavía no ha degenerado, y si ha degenerado, pillarlo a tiempo para que haya una intervención de los cirujanos mucho más eficaz y menos invasiva, ¿no? Con mejor pronóstico. La participación es voluntaria, no requiere ningún coste para el paciente adicional, ninguno, y el primer paso que tiene que hacer es hacerse un test de sangre oculta neces. Para eso tiene que ir con esta invitación, porque la carta le tiene que acompañar al paciente. Tiene que ir al centro de salud o con cita previa, o bien a una farmacia colaboradora, porque luego también hablaremos de eso, Ya creo, ¿no? Sí. Hay un equipo de farmacias colaboradoras que están en el dorso de la carta y son las de su zona. Entonces él va con su carta y en farmacia el farmacéutico le da, o bien el centro de salud le da un kit, este kit que es el test de sangre oculta neces, o sea, para hacer el test, que luego va al laboratorio. Entonces estos dos tubos... luego hay una serie de indicaciones, ¿no? Con estos dos tubos, son 2 tubos, 2 días diferentes, rellena las muescas del tubo, hay que guardarlas en el frigorífico e indicar el día, aquí, el día de la toma. Si yo me lo hice el día 1 y aquí el día 2. Se guardan en el frigorífico y luego ya por último se llevan al centro de salud. El centro de salud las lleva al laboratorio y si el test de sangre oculta neces no ha detectado sangre oculta, es negativo, y la persona recibirá una carta otra vez, ¿no? Con el mismo sobre, ¿no? El mismo sobre, y una carta que le dice que el resultado ha sido negativo, pero que le invita a que dentro de 2 años se vuelva a hacer la prueba, porque los pólipos a veces pueden estar ahí y no haberse visto o no haber crecido lo suficiente, etcétera. Si la prueba es positiva, no se le envía una carta a la persona. Se le hace una llamada telefónica, se le cita a consulta de cribado y ahí se le gestiona una cita con el endoscopista, que con el médico digestivo, que es el que le da la colonoscopia, senador Morán o cualquiera de sus compañeros, y le harán el seguimiento. Bueno, veo que realmente está muy bien estructurado Claro, todo el programa. sistema, o sea que lo que habría que decirle a la gente es que cuando le llegue la carta que la lea y ponga en marcha el mecanismo y no Claro. la tire a la papelera. Exacto, y que no le dé miedo. Y que no le dé miedo, No le que dé se miedo le hace a abrir todo la el carta. mundo. Exacto. Porque además eso le puede salvar la vida. O te dicen que es negativo, mejor, Exacto. o si es positivo te puede salvar la vida, Exacto, ¿correcto? exacto. Vale, queda claro. Antonio, una de las cosas que ha cambiado mucho en los últimos años realmente ha sido la cirugía, de cuando yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes y las barrigas se abrían de una manera y ahora con la laparoscopia operáis. ¿Qué avance más significativo ha habido ahora en el tratamiento del cáncer de colon con la cirugía? Hombre, en el tratamiento del cáncer de colon, avances. Lo primero, la cirugía laparoscópica, que es una evidencia que desde hace 20 años que se ha implantado en colon, pues no hace 20 años, pero sí hace 10 años. Nosotros, a partir de entonces, la indicación de cirugía en el cáncer de colon siempre es cirugía laparoscópica, siempre. Al enfermo se opera con el abordaje laparoscópico y en la mayoría de los casos se puede conseguir en la misma cirugía que en la misma técnica quirúrgica que en cirugía abierta, que la antigua cirugía abierta, pero por la vía laparoscópica. Eso ya te he dicho que en la mayoría de las cosas lo conseguimos y en el caso de no se puede conseguir, pues convertimos a cirugía abierta, que es un tanto por ciento mínimo, pequeño de los casos. Eso efectivamente es una gran ventaja. Otra gran ventaja es la técnica. El cirujano ha depurado la técnica.
ha depurado la técnica quirúrgica. El cirujano ha depurado la técnica quirúrgica fundamentalmente del cáncer de recto, en todo el cáncer de colon, y eso lo hemos visto en la supervivencia y en los intervalos libres de enfermedad. Está totalmente contrastada. Y también un avance importante son las nuevas líneas de quimioterapia que hay ahora mismo y que nosotros no, y lógicamente que son para nosotros y para los pacientes de una gran ayuda, y el gran avance que hemos tenido en el manejo de las metástasis hepáticas, que sabemos que son el caballo de batalla del cáncer de colon avanzado. Sí, que antes realmente una persona que tenía metástasis hepática se abría y cerraba, no se le hacía nada. Yo me acuerdo que de residente que abrían y cerraban. Y exacto. Ahora cantidad de gente con metástasis hepáticas la operan, le quitan la metástasis y se tiran así un montón de años, o sea que el cambio ha sido realmente espectacular. El cambio ha sido espectacular en estos últimos 10 años. Senador, vamos a centrarnos en el test de la sangre oculta en heces. Antes no me estoy refiriendo a hace 40 años, sino hace pocos años, le decían a las personas no tomes hierro, no comas carne los días anteriores. ¿Qué ha cambiado en esa prueba para que ahora no se indiquen esas recomendaciones, que no haya que hacer eso? Hombre, ha cambiado que el método es totalmente diferente. O sea, el método antes se basaba en las técnicas basadas en el guayaco y ahora mismo son test inmunológicos, test que con anticuerpos específicos detectan porciones de la hemoglobina, que es uno de los componentes de la sangre, lo que comentaba Olga de la sangre oculta en heces. Entonces, pues realmente son test muy cómodos, son test mucho más sensibles, mucho más específicos y sobre todo lo que tú comentabas, mucho más cómodos para el paciente porque no requieren de ninguna restricción dietética, prácticamente no tienen interacción con fármacos y ha supuesto pues un gran avance en las políticas preventivas y sobre todo en las políticas de cribado del cáncer de colon. Hay mucha discusión si el punto de corte está en un determinado punto o en otro punto. ¿El punto de corte te refieres cuando lo lees y no sabes si es positivo o negativo? Sí, porque dentro de los test inmunológicos está claro que puede ser positivo o negativo, pero aquí lo que se utiliza también es un test cuantitativo. ¿De cuánta sangre hay? ¿No? Efectivamente. Entonces, determinando ese punto de corte que el propio test te puede decir, bueno, ha sacado usted 10, 20, 30, pues según donde optimices o donde pongas el punto de corte que considera el test positivo, pues tienes más sensibilidad o más especificidad. Y con esos valores se juega también según las características de la población en la que se utiliza el test. Vale. Me ha quedado claro que en todos los sitios el punto de corte es por apretar un poquito más. El punto de corte, por ejemplo, lo ideal es negativo. Sí. Vale. Pero si sale, si tú dices 5, 10, 20, nosotros en Murcia, ¿en dónde se establece el punto de corte? Vamos a ver, el punto de corte, ahora hay una discusión sobre si puede ser 10, pero se está utilizando el punto de corte de 20, ¿de acuerdo? Claro, según... Y repito, según dónde es el punto de corte, pues tendremos más positivos o más negativos. Al ser una política preventiva, una política que realiza una entidad pública, pues desde el punto de vista poblacional siempre tiene que velar por el interés. Un factor muy importante que también se ha comentado anteriormente es que cuando se ha presentado el test de sangre oculta en heces, cuando un paciente tiene un resultado negativo, no se sale fuera del programa. De alguna manera se le invita a participar. Y es un dato también muy importante que yo creo que tenemos que ser capaces de transmitir, es el hecho de que la validez o la sensibilidad de un test de sangre oculta en heces es debido sobre todo a su repetición bianual cuando este es negativo. De hecho, hay alguna serie que dice que tras 4 series prácticamente estás igual de protegido que, por ejemplo, la realización de una colonoscopia. Pero, reitero, estamos siempre hablando desde el punto de vista poblacional. Por eso es tan importante que un paciente con un test negativo sepa que está dentro de un programa y de que en algún momento, si no le llaman, él tendrá que acudir a que se le repita el test en un periodo de 2 años. Que también hay otra discusión, puede ser menos de 1 año, pero
en un periodo de 2 años. Vale. Esos datos los había comentado Olga y lo has repetido tú, que me parece muy importante y lo voy a repetir yo. Cada 2 años, por lo menos, hay que hacerse un test de sangre ocultanés. Lo digo para que lo repetimos los tres, para que la gente luego no diga, oye, ¿cada cuánto tiempo es? Ya lo sabemos todos, ¿cada cuánto tiempo? Yo lo he aprendido, o sea que lo haremos. Ángeles, como médico de atención primaria, le han hecho a una persona un test de sangre oculta, le ha salido positivo, le han hecho una colonoscopia y le sale que tiene un pólipo. Y han considerado no necesario a lo mejor la extirpación, ahora hablaremos de eso. Llega a tu consulta, que vosotros sois el paño de lágrimas de todo el mundo, y ansioso, nervioso, ¿cuál es tu actitud ante ese paciente? Pues bien, como tú has comentado, en primer lugar, yo la idea que tengo es que en general, si se está en el proceso de colonoscopia y el paciente no tiene ninguna contraindicación, todo lo que se ve se intenta extirpar porque tiene dos vertientes. Pues entonces la pregunta es, ¿le han quitado el pólipo? Sí. Y llega de todas maneras asustado? Sí, sí te lo voy a responder también. Pero digamos que suponiendo que van a quitar el pólipo porque tiene una vertiente diagnóstica, que vamos a obtener ya unos datos más fiables de si ese pólipo es bueno o está premalignizándose, aunque no esté maligno. Y por otro lado, es un tratamiento curativo. Si el pólipo se quita y se lleva todo a la base y la exéresis es correcta, pues es curativo, has quitado la lesión. Va a ser poco probable que si se ve un pólipo se deje, por lo que hemos comentado, porque puede degenerar. Pero vaya, incluso aunque se le haya quitado, normalmente vamos a esperar en un primer lugar a recibir la anatomía patológica, el resultado de ese test, de esa biopsia que se ha tomado de esa muestra, y arreglado a ese resultado se va a hacer, están recogidos el orden de seguimiento para si hay que hacerlo más cercano o se puede como volver a la bolsa del cribado normal. Y puntualizar también una cuestión. En primer lugar, una persona, yo he tenido un caso del primer cribado y directamente un carcinoma donde no era pólipo, ya era un carcinoma ulcerado. En la primera vez que se implantó el programa, una paciente, 50 años y ¡pum! ¿Vale? Y la paciente estaba perfecta, sana. Es decir, ella recibió su carta y fue tan estupenda y amable, porque mucha gente se atemoriza cuando ve la carta y no quieren hacerla. Nosotros los tenemos que convencer. Entonces, tú puedes estar perfectamente con una apariencia sana y tener este tipo de problema ya activo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay que seguir haciendo el seguimiento porque pueden aparecer síntomas. Si incluso le han quitado el pólipo y el paciente pues tiene lo que nosotros llamamos un síndrome constitucional de pérdida de peso inexplicable, una anemia que aunque en ese momento no haya aparecido una causa digestiva, es decir, que se acompañe de otro tipo de sintomatología que a nosotros nos haga sospechar que el paciente al menos tiene que seguir en vigilancia. Y Olga, en nuestra comunidad, ¿el 100% de la población mayor de la edad estipulada recibe la carta? Pues en general, como decía Ángeles, los pólipos son frecuentes a partir de los 50 años, tanto en hombres como mujeres. Y hay una horquilla, ¿no?, que son los 50 y los 69 años, que es lo que abarca el programa. En nuestra región, en concreto, el programa está implantado en todas las áreas de salud, pero no en todas las edades. El Ministerio de Sanidad en el 2014 está publicado en el BOE, ¿no? Elaboró una orden que modificaba el decreto de cartera básica etcétera, del Sistema Nacional de Salud, en el que daba un plazo a todas las comunidades autónomas para la extensión completa a todas las edades en el 2024. Pero a todas las edades de 50 a 69 años. O sea, tenemos de plazo en la región hasta el 2024 para extenderlo completamente. Lo ideal es que ya lo hubiéramos extendido, pero es un programa complejo. Es muy complejo, requiere muchos recursos, hay muchos profesionales, es multidisciplinar. Total. A todos los niveles y bueno, esperamos que en el 2024 esté a todas las edades. Y se para en 69 años porque digamos que el riesgo, si una persona, vamos a ejemplo,
Una persona está en el programa, cada 2 años se ha hecho su sangre oculta en heces, le ha salido siempre negativa, llega a los 69 años, se le hace el último test, ¿por qué no se continúa haciendo? Pues se está, como decía el senador Morán, es otra cuestión que se está discutiendo. A nivel europeo ya empieza a lanzarse la edad de 75 años. 75. Pero en un futuro. Vale. Porque ya cuesta ya llegar, porque es poblacional. Es que es toda la población. A todos los hombres y a todas las mujeres. Ya cuesta llegar a la horquilla de lo más frecuente, que son entre 50 y 69 años, pero por la esperanza de vida, España sobre todo es un país con una de las esperanzas de vida más largas del mundo. Y hombre, Europa lanza ya que en un futuro sea el margen porque el 75 cáncer años. de colon es más frecuente, senador, a partir de los 69 años, ¿no?, que anterior, ¿o no? No. O sea, no necesariamente. No, o sea, el debate que plantea Olga, que está actualmente en boga en prácticamente todas las sociedades europeas, es precisamente ese, el hecho de que las poblaciones son cada vez más longevas y por tanto pues quizás se ha quedado un poquito desfasado ese nivel de los 69 años. Pero casi todos los pacientes que de alguna manera tienen una predisposición genética o no a padecer un cáncer de colon, la mayor bolsa de pacientes se concentra entre 50 y 69 años. Vale, muy bien. Bueno, no han quedado también esos datos claros. Antonio, cuéntanos, ¿iba a decir algo? Yo, a propósito de esto, a mí me gustaría decir que vamos a ver, si queremos estar como creo que queremos todos, en la cresta de la ola, el screening tiene que ser de 50 a 75 años. Claramente. Ya. Sabemos que en América los americanos ya lo están haciendo con 45. No te digo en eso, sino que aquí, en Europa y en nuestro país, debemos, y no ya en el 2024, sino, si puede ser el año que viene, debíamos de tener implantado un paciente o un ciudadano de la región de Murcia a los 65 años no tiene por qué recibir la carta de sangre oculta en heces, sino tiene que recibir a los 50. Debemos de tratar de ir ahí, no a los 65, sino a los 50. ¿Por qué? Porque la horquilla claramente en la Comunidad Económica Europea está estipulada de 50 a 75 y de 75 a 85 ya se habla. Se hablará dependiendo del estado del paciente, de lo que sea. Pero bueno, de 50 a 75 claramente. Entonces tenemos que llegar ahí y tenemos que implantarla no en el 2024, sino el año que viene. O sea, creo que estamos haciendo unas cosas magníficas porque el cáncer de colon se cura y se cura con el diagnóstico precoz y porque ellos son los que están llevando la Consejería de Sanidad todo el gran trabajo pero queda mucho por recorrer y creo que estarán de acuerdo conmigo en que se puede conseguir, y que estamos ahorrando mucho, porque sabéis perfectamente que no os voy a decir lo que vale un test oculto en heces y yo sí te puedo decir lo que vale la cirugía de un cáncer de colon que se complica o que no se complica. Que a lo mejor entre 6 y 7 euros te puede valer el test o menos, fíjate, mucho menos, fenomenal, y una cirugía de colon no complicada, que muchas se pueden complicar, te puede costar fácilmente 30.000 euros. Sí. Entonces, bueno, estamos todos de acuerdo en los argumentos, estamos todos de acuerdo en dónde debemos que ir, pero vamos a ver si nos apretamos un poco más y en vez de en el 2024 lo tenemos implantado el año que viene. Bueno, le dejamos este reto a la Consejería de Salud. De todas maneras, yo he preguntado lo de los 69 años, pues he dicho lo de los 69 porque me parecía, no sé por qué 69 y no como habéis comentado, claro, es que realmente llegar a toda la población realmente es un 50 programa. 75. Y si no se van, bueno, estáis diciendo bianualmente, bueno, bien, fenomenal. Bien. Y si es anualmente, mejor. Pero si no se van repitiendo, la efectividad. La clave ya hemos dejado claro que aunque sea bianual, pero que eso es vital. Deja un poco que desear. Yo quiero decir solamente que tienes toda razón, pero yo observo desde mi punto de vista que
como todos los programas, es más, no tanto por la consejería, que sí que oferta la prueba, sino concienciar también a la población, a los pacientes, a todos, a nuestros familiares, de que se la hagan, porque las cartas llegan y mucha gente, yo lo sé, que no lo hacen. Por eso... Lo bueno, que no lo ha comentado ya, perdón, y ya termino, es que la carta, aunque no vayan la primera vez, va a seguir llegándoles. Y en una de esas, nosotros, yo en mi punto, y cada cual en su punto, es donde también tenemos que obligar o invitar o seducir a la población a que se lo haga, porque si no, por muchas cartas que le mandemos no van. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que lo que hemos dicho es que primero cuando te llegue la carta y la abras, no la tires a la basura, que lo hagas, ¿no? Eso es un tema muy importante, ¿eh? Y otro, por ejemplo, también es que está demostrado, que a lo mejor también es un ejercicio nuestro, la carta es muy sencilla, pero puede haber dificultades a la hora de entenderla, con lo cual que no tengan tampoco miedo a la hora de ir con su carta y preguntar. O sea, porque para eso están el equipo de atención primaria, que les va a atender de maravilla, o su farmacia colaboradora. Un matiz, yo creo, porque bueno, estamos aquí hablando y es importante que el mensaje que transmitimos pues sea claro y conciso. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el programa tendría que estar ampliamente estandarizado y que fuera de los 50 a los 69 o de los 50 a los 75 según la evidencia. Lo que creo que también es muy importante señalar es que en este programa no hay pacientes, son ciudadanos, son sujetos sanos, con lo cual la equidad del programa, en el sentido de que tú cuando a un paciente haces una sangre oculta en heces y sale positivo, tengas que de alguna manera ofrecerle la colonoscopia, la consulta en tiempo y forma apropiados, resulta fundamental. Y en ese punto yo creo que, bueno, desde el punto de vista de la Consejería del Sistema Murciano de Salud, siempre hay que, bajo esa premisa, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, con lo cual hay que asegurar al máximo la calidad de un programa de cribado, porque ese es el fundamento de cualquier programa de cribado, que sea una calidad óptima. Tú a un paciente con una sangre oculta en heces positiva no puedes demorarle una exploración confirmatoria, en este caso la endoscopia, durante meses. Entonces, bajo esa premisa, pues se hace bajando la edad, poquito a poco, intentando cubrir desde el punto de vista poblacional pues el mayor número de personas posible. Y bueno, y estoy totalmente de acuerdo con Antonio de que el objetivo ojalá se cumpla no en el 2024, sino mucho antes. Yo voy a arrimar el ascua a mi sardina, voy a decir que realmente estos programas tienen su utilidad, porque yo, por ejemplo, ahora recuerdo que hicimos uno sobre la gripe hace unos meses y muchas personas que me han visto me han dicho: oye, yo no me iba a vacunar de la gripe, y después de ver el programa y lo bien que explicó las personas que estaban allí, que la vacuna no da problemas, que no se ponen virus muertos ni atenuados, que es una tal, me he vacunado. Yo creo que cuando vean este programa, con lo que tú has dicho, que el cáncer de colon se cura si lo coge precozmente, la gente cuando vea la carta no la tirará a la basura, entrará de plan. Hecho este inciso de promoción, hay una sección de hábitos saludables. Vamos a ver cuáles serían esos hábitos, que aunque ya lo hemos comentado, pero más profundamente en la prevención del cáncer de colon, sobre todo desde el punto de vista de la alimentación. Ángeles Manso nos lo va a explicar. En el programa de hoy vamos a ver cuáles son las pautas alimentarias que deberíamos de seguir si queremos prevenir el cáncer de colon. Lo primero que debemos de saber es que quede claro este mensaje, es que los alimentos no curan el cáncer, ningún tipo de cáncer. Esto es muy importante porque se está escribiendo muchísimo de que este alimento ayuda a curarlo y no es cierto, ¿vale? Solo puede prevenir el que puedas padecerlo o incluso prevenir las recidivas, es decir, que vuelvas otra vez a tener cáncer, pero no cura. Para eso está el tratamiento médico. Debemos de aumentar la cantidad de frutas, verduras y hortalizas que tomamos al día.
asegurándonos que en la comida el primer plato es un buen plato de verduras, y en la cena también el primer plato debe ser bastante abundante en verduras. Unas pueden ser cocinadas, otras pueden ser frescas, pero que aseguremos una buena carga de verduras y hortalizas. Y si tomamos 3 piezas al día de frutas, pues estará todo muy bien. Debemos de reducir el consumo de grasas saturadas, de carnes procesadas y de carnes rojas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que aumentan el riesgo de padecer cáncer de colon. La carne procesada, que es aquella que es la carne que está encurtida o que está curada, se ha visto que consumir 100 gramos de este alimento al día puede aumentar el riesgo de padecer cáncer en un 18%. Lo recomendado es tomar una vez a la semana carne roja y una vez a la semana carne procesada. Las carnes rojas pues sería la carne de ternera, la carne de cordero, la de cabra. También debemos de, si queremos reducir el riesgo de padecer cáncer de colon, deberíamos de aumentar el consumo de fibra. La fibra, hay unas hipótesis que dicen que disminuye el tiempo de contacto de las sustancias cancerígenas con las paredes del intestino. La fibra alimentaria podemos encontrar 2 tipos, que es la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble es la que se encuentra en las frutas, en el salvado de trigo, que está muy bien, en el salvado de avena, en la cebada y en algunas legumbres. Debemos de disminuir el consumo de alcohol. Se ha visto que la gente que consume de forma regular todos los días 50 gramos de alcohol tienen 1,5 veces más posibilidad más riesgo de padecer cáncer de colon que aquellas personas que no beben. Y por cada 10 gramos de alcohol que aumentamos, estamos aumentando un 7% el riesgo de padecer esta enfermedad. Luego, cuida con el alcohol. Antonio, has comentado antes que la cirugía laparoscópica realmente ha supuesto un avance muy importante en el tratamiento del cáncer de colon. Pero, ¿qué complicaciones disminuyen de manera más importante el hecho de hacer la cirugía laparoscópica? Complicaciones de técnica quirúrgica, pues puedes tener más o menos las mismas complicaciones con cirugía abierta, porque ya he comentado antes que la técnica es la misma. Sí, ventajas, o sea, la cirugía laparoscópica le oferta al paciente pues las típicas ventajas que nosotros ya conocemos y la gente y los pacientes lo saben, de confort, de disminuyen casi al mínimo el dolor posoperatorio. Voy a hablar de la estética en el último punto, el punto estético, pero que es una evidencia y también está. Las altas del hospital y que son más precoces, que con lo que lleva de ahorro al sistema sanitario, y también una cosa importantísima también es, por ejemplo, para el autónomo. A lo mejor el funcionario no tanto, que se tiene su mes de baja, pero el autónomo a lo mejor en 12 días está perfectamente, después de una cirugía laparoscópica, capaz y en condiciones de estar en su empresa y estar trabajando. Esas son ventajas clarísimas. ¿Riesgos de infecciones tienen las mismas? Riesgos de infecciones ni de hernias de pared. Disminuyen las hernias de la pared abdominal porque no hay incisión, hay mínimas incisiones, entonces al ser mínimas incisiones disminuyen digamos que el problema de las eventraciones, de las hernias de pared abdominal y de las infecciones, lógicamente, de pared también. O sea que son todo ventajas si se puede. No, pero quería resaltar el hecho, por ejemplo, sobre todo el tema de que en la cirugía abierta siempre existe el riesgo de una eventración. Una eventración es como una hernia en la zona de la herida, ¿no? eventración es para que los puntos se aflojan o se sueltan y ahí sale una hernia. Cosa que al minimizar la cirugía laparoscópica, estas incisiones que están totalmente minimizadas, pues el riesgo es prácticamente nulo. Olga, has comentado antes que las farmacias de la región de Murcia colaboran en el plan del programa de detección precoz de cáncer de colon. ¿Cuántas farmacias colaboran? ¿Hay muchas? 410. 410. ¿Y cuántas hay? 600, el pico no sé si... pero 600 vamos, 600 y algo y colaboran 400. Entonces, lo que hay es un acuerdo entre la Consejería de Salud y el Colegio de Farmacéuticos
en el que se crea esa figura de farmacia colaboradora. Tienen este cartelito, las farmacias colaboradoras, este cartelito, y hacen una labor estupenda porque complementa mucho la función del equipo de atención primaria. ¿Quién no tiene una farmacia al lado de casa? El horario. O sea, hay farmacias 24 horas. O sea, la gente facilita mucho que puedan ir a por su kit y además les informan de todo. Vale, o sea que realmente el papel de las farmacias aquí hay que echarle flores a quien se lo merece. Claro, es muy importante, ¿no? Ellos tienen, además de los tubos, del kit de sangre oculta NECES, tienen este folleto y se lo explican. O sea, es una labor informativa y educativa. Vale, y también le quitan a los médicos de atención primaria, claro, que los pobrecicos van un poco asfixiados, y de hecho, ¿no? Con esto lo que se potencia es la labor comunitaria de la farmacia. Claro, perfecto. Porque es una de sus competencias y ellos colaboran de una forma fantástica. Vamos a ver un vídeo donde se ve cómo se hace todo este proceso. Coger un trozo de papel higiénico. Colocar en el bidet. Hacer la deposición sobre el papel. Girar y sacar la varilla de la funda. Frotar la superficie de las heces ligeramente, 2 o 3 veces. Lo importante es que los 2 agujeritos recojan muestras. Cerrar la escobilla y no volver a abrir. Antonio, algunos pacientes que han operado de cáncer de colon se les pone lo que la gente llama, ahora ya la gente lo conoce mejor, pero le llaman, me han puesto una bolsa. Explícanos eso, cuándo es necesario hacerlo y qué es exactamente. Bueno, la bolsa, yo creo que tú ya lo has dicho, todo el mundo ya sabe lo que es una bolsa, es cuando el trocito de intestino, que en este caso que puede ser el colon habitualmente, o puede ser también el intestino delgado, sale, aflora la piel y por ahí se produce, digamos, la defecación del paciente o del enfermo. Estas bolsas o estos orificios, estas ostomías, estas colostomías que llamamos estomas, ¿cuándo se hacen y si son definitivos o transitorios? Normalmente suelen ser transitorios, normalmente, y ya con las técnicas que tenemos los cirujanos de hoy en día. Ahora mismo la cirugía del colon y recto, la cirugía del recto en este caso, que requiere una colostomía, una bolsa definitiva, es realmente rara y es cuando el tumor engloba al aparato esfinteriano. A los esfínteres es un tumor grande, un tumor sobrepasado, que se tiene que hacer cirugía oncológica y que tenemos que llevarnos para adelante con la exéresis todo el aparato esfinteriano. En ese caso le hacemos una colostomía definitiva. Raro. Normalmente suelen ser transitorias. ¿Por qué? Hay muchas veces, te voy a poner un caso que se va a comprender perfectamente, que hacemos un empalme, una anastomosis, un empalme del colon con el recto, que suelen ser difíciles y que hay que proteger. ¿Para qué hay que protegerlo? Para que ese empalme no dé problemas, no se vayan y que consolide perfectamente. ¿Cómo se protege? Pues haciendo una colostomía o un estoma, que puede ser colon o intestino delgado transitorio. Le damos tiempo a que el empalme, la anastomosis que hemos hecho, consolide perfectamente en un mes y medio, lo que el cirujano considere oportuno, y en ese tiempo que ha consolidado, el estoma, la bolsa, la colostomía, la cerramos y la metemos hacia adentro. Transitoria. Son ahora mismo la mayor parte. Muy bien. Y senador, estamos hablando de sangre oculta en heces, pero vamos a imaginarnos un caso práctico. Una persona va al baño y expulsa sangre roja por las heces. Ya no hay que hacer ninguna prueba. ¿Qué debe de hacer esa persona?
Vamos a ver, ante una rectorragia, que es lo que tú estás comentando, lo primero que tiene que hacer un paciente es ponerse en manos de su médico de atención primaria y consultarle, ¿vale? El médico de atención primaria le dirá, pues lógicamente en base a las características de la rectorragia, porque no todas las rectorragias son iguales. Hay rectorragias que son distales, que tras una exploración anorrectal puedes ver perfectamente la causa, por ejemplo, derivadas de una patología hemorroidal, de la rotura de una hemorroide, pero es cierto, hay otras hemorragias que pueden ser más altas, que pueden provenir de pólipos o que pueden provenir, en determinados casos, de lesiones neoplásicas, de cáncer. Lo primordial, el mensaje, es que tienen que ponerse en manos de su profesional, y en este caso del médico de atención primaria, quien en último término decidirá cuál es la actitud más favorable para este paciente. Muy bien. Y Ángeles, imaginemos un paciente que de estos raros, que le han puesto bien una bolsa, un osteoma, le han hecho una colostomía transitoria o definitiva. ¿Qué cuidados deben tener? Porque me imagino que ellos... además creo que tenéis una enfermera especializada en esos temas. Yo te quería decir otra cosa también, Juan, que el cáncer de colon y recto, como cualquier cáncer ya, es hay que abordarlo con un tratamiento multidisciplinar. Totalmente, o sea, que yo, por cirujano, que llegue a mi consulta y me encuentro con un cáncer, yo lo opero y le hago la cirugía según Les Artis. Pues no, según Les Artis no. Tú tienes que llevar ese paciente al comité, a la unidad de coloproctología, que deben de haber en todos los hospitales una unidad de colon y de recto, y esas unidades está desde el digestólogo hasta el oncólogo, radioterapeuta, en fin, y hablar el caso, hablar el tipo de tumor y consensuar el tratamiento. Ahí en esas unidades, que es por lo que yo te he dicho, en la nuestra del hospital, está la enfermera que se dedica fundamentalmente a estar pasando visita con los cirujanos de colon y recto y viendo estomas, tratando los estomas, poniendo bolsas, viendo los problemas que suscitan, que algunas veces son invalidantes, o sea, también dentro de ese comité multidisciplinar que es el comité de coloproctología. Sí, siempre hemos comentado aquí en otros programas que hemos hecho que realmente estos comités de tumores, o que cuando se reúnen el especialista médico, el quirúrgico, enfermero, incluso radiólogo, oncólogo, etcétera, eso es una garantía, que ahora, como tú decías muy bien, no llega a mi consulta y Les Artis te opero, no, aquí se decide en un comité. Esto le da una tranquilidad, o le debe dar una tranquilidad a los pacientes realmente impresionante, porque es así, pero de todas maneras me imagino que los pacientes a los que les hacen una colostomía, pues la enfermera sí que le dará una serie de normas y de cuidados. Sí, a todos los pacientes, incluso, fíjate, antes, o sea, el paciente ya se discute en el comité el tipo de tratamiento que se le va a hacer. Y es un paciente, por ejemplo, que va... al paciente hay que hacer, yo lo digo mucho, en el tratamiento del cáncer, un traje a medida. A mí me gusta más un traje que me lo hagan a medida, que a lo mejor que también son magníficos los de Cortefiel, ¿no? Pero sí, también, estupendo. Un traje a medida, al paciente hay que hacerle el traje a medida. Va a la medicina personalizada, Exacto. Y yo creo que ahí es donde optimizamos los buenos resultados. Entonces, paciente que requiere una colostomía, pues antes de operarlo ya sube la enfermera especializada a la planta, a verle el abdomen, a dibujarle el sitio que se le va a hacer el estoma, a ver que no tenga un pliegue que después le pueda producir molestias y problemas al ponerle la bolsa, y lleva a planificar, digamos, el estoma la enfermera antes de operarlo. Muy bien, perfecto. Pues está muy bien porque la gente tenga tranquilidad. Olga, en el vídeo que hemos visto de la Consejería de Salud, nos han puesto un minutico, pero es bastante más largo. ¿Quieres tú puntualizar algo sobre el vídeo o todo eso o no? Pues sí, el vídeo acaba aquí con las dos muescas de la toma de heces, pero esto es volver a incidir en lo dicho anteriormente, que es muy importante que lo guarden en el frigorífico. O sea, una vez tomadas, que guarden en el frigorífico y que apunten el día, la fecha en la que han hecho la toma antes de llevarla al centro de salud con cita previa.
Vale. Y hemos comentado el tema de las unidades interdisciplinares, que ahora los pacientes llegan allí, pero a muchos pacientes les llama la atención y dicen, no, me van a dar quimio antes de operarme, en personas que ya tienen un cáncer de colon, o me la van a dar después. Eso, en fin, para que la gente sepa un poquito desde cuándo se hace esto, por qué se hace, qué ventajas tiene. Cuéntanos algo, senador. Vamos a ver, como ha dicho Antonio, pues todo el manejo de estos pacientes, este traje a medida que se comentaba, se realiza en unidades multidisciplinares en las cuales están los digestivos, radiólogos, cirujanos, oncólogos. Entonces, bueno, desde un punto de vista esquemático, gráfico, ¿cuándo se da quimio, cuándo se va a dar radio? Pues el cáncer de colon y recto tiene diferentes estados, le llamamos en medicina estadios. Menos avanzados y más avanzados. Los estadios iniciales pues pueden ser tratados por endoscopia, muchos de ellos. Los estadios que digamos ya son invasivos pero están confinados al colon, pues requieren ineludiblemente una cirugía. Pero es cierto que el cáncer muchas veces no se queda ahí. El cáncer se extiende, tiene vías de diseminación. Se puede diseminar por la sangre y también se puede diseminar por los ganglios linfáticos. Cuando al paciente se somete a una cirugía o bien se somete a pruebas complementarias, por ejemplo un escáner, muchas veces a los pacientes se les somete a un escáner para ver si tienen una determinada diseminación. Si se ven ganglios y después se confirma que estos ganglios son positivos, están ya invadidos, el cáncer ha avanzado un poquito más, pues es cuando se plantea lo que llamamos adyuvancia. ¿Adyuvancia qué es? Tratamiento complementario, que puede ser quimioterapia, que puede ser radioterapia. Casi siempre es quimioterapia, sobre todo en el cáncer de colon. Y casi siempre se da posteriormente a la cirugía. En determinados cánceres, sobre todo en el de recto, en determinados estadios iniciales se puede plantear hacer una quimioterapia previa o incluso radioterapia previa. Entonces, de menos a más, lo que intentamos conseguir es aumentar la supervivencia. Cuanto más avanzado esté el cáncer, cuanto haya más avanzado esas células, pues a veces que la cirugía requiere para tener resultados extensos en cuanto a supervivencia, el asociarle quimio y radio. Y después, en estadios muy avanzados, que es lo que comentaba antes Antonio, antes el tema de las metástasis hepáticas, efectivamente el avance y lo que queda por venir en cuanto a la mejoría en la supervivencia en este tipo de pacientes es espectacular, pero todavía queda mucho. Quiero decir, antes, como habéis comentado gráficamente, se abría y se cerraba, y ahora los pacientes tienen un porcentaje significativo de probabilidades de tener un periodo libre de enfermedad, pero todavía queda mucho por hacer y seguro que en los próximos años tendremos nuevas herramientas disponibles para ello. A lo que vamos es a la medicina personalizada y de precisión, no son los términos que se utilizan ahora los que saben de esto, ¿no? Absolutamente. Ha habido un par de preguntas que nos las han formulado al principio del programa la gente en la calle y os las quiero trasladar. ¿El estreñimiento es un síntoma del cáncer de colon, Ángeles? Podría serlo, podría ser, sobre todo si fuera un cambio en la frecuencia del hábito intestinal del paciente. Hay personas que son estreñidas les preguntas si son de toda la vida, desde niños o tienen antecedentes familiares, y en principio pues eso, si ha sido de toda la vida, no se tendría por qué considerar. Sin embargo, una persona que te dice que ha empezado a los 50 años con un estreñimiento, sería para estudiar, sería para tener en cuenta. Otra pregunta que nos han hecho, senador, era ¿cuáles son los primeros síntomas que se notan en el cáncer de colon? Pues, bueno, el cáncer de colon es muy variable en cuanto a sintomatología. Dependiendo de la localización, si está, digamos, muy arriba, el cáncer de colon pues da pocos síntomas. Da anemia, por eso se utiliza el test de sangre oculta de NC. Uno de los grandes problemas que tiene el cáncer de colon en cuanto a la clínica, en cuanto a los síntomas que da, es que es oligosintomático, paucisintomático, da pocos síntomas. Pero una de las ventajas que tenemos es que su tiempo de desarrollo es muy lento, con lo cual animo otra vez y aprovecho a que la gente participe, ¿vale? Porque cuando hay síntomas en un cáncer de colon, muchas veces el cáncer está muy desarrollado. El estreñimiento que comentabas tú, cuando un estreñimiento se produce en el contexto de un cáncer de colon, es que el cáncer ya ha crecido mucho. La clave está en no llegar a tener síntomas, diagnosticarlo con el programa que hay mucho antes de que tenga síntomas. ¿Sería esa la idea? Efectivamente. Bueno, pues, ¿querías decir algo, Antonio?
a lo mejor soy un poco pesado, pero yo quiero No, por Dios. sí, no, pero quiero transmitir que es fundamental, que es lo que lo he estado incidiendo aquí en la mesa, fundamental el diagnóstico precoz, que el cáncer de colon, y la gente lo tiene que saber, el cáncer de colon en estadios iniciales, el carcinoma in situ, el T1, el T2, a los 5 años se cura el 90% de la gente. Eso es una realidad científica y se tiene que saber. Por otra parte, eso nos da pie a exigir a la administración a que todos los problemas de screening que son fundamentales se cumplan con rigor y estemos a nivel europeo. Perfecto. Por segunda parte. Y después también esperanza a los pacientes porque debido a todos los mecanismos que tenemos para hacer el traje a medida que hablábamos antes, aunque cojamos un enfermo que desgraciadamente pues muchísimas veces se cogen, con un cáncer de colon o recto ya evolucionado, pues tenemos las medidas técnicas y de soporte, tanto de radio y quimioterapia, suficientes para tratar de cronificarlo. Vale. Y que el paciente tenga intervalos libres de enfermedad importantes, que antes no los tenía, y tratar de cronificar, pues quitándole las metas hepáticas, pues yendo a unas nuevas líneas de quimioterapia y tal, que antes ni lo podíamos soñar. Muy bien. Estamos en los 5 últimos minutos. Tú ya has echado tu speech de tus últimos 5 minutos. María Ángeles. Yo voy a ser muy breve. Muy breve. Recordar a la población general que hay que comer sano, que hay que comer del mercado, de los productos frescos, no envasados, no procesados, que no hay que fumar, que hay que hacer ejercicio físico, que tiene un efecto beneficioso y protector, y luego, por supuesto, lo repetiré también yo, detección precoz, hacer las pruebas oportunas con el cribado. Olga. Que la población participe, cuando reciba la carta, que participe, que coja su invitación y la guarde y la utilice. Y sobre todo una cosa que no hemos comentado, que valoren la calidad de vida que les da, porque es uno de los factores que no hemos hablado, pero es importantísimo. El programa da calidad de vida. Muy importante. Calidad de vida. Nos queda mucho años de vida y calidad de esos años. Muy bien, perfecto. Senador. Pues hombre, yo al ser el último me reitero en lo que han dicho mis compañeros, pero es cierto, el cáncer de colon es el cáncer más frecuente, si unimos los dos sexos. Disponemos, como hemos dicho, de herramientas para tratarlo, para detectarlo, y yo creo que debemos reivindicar como ciudadanos el hecho de que estas políticas que existen y se conocen se cumplan por nuestra administración y también por los profesionales. Bueno, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir que lo habéis hecho extraordinariamente bien y creo que el que no se le haya quedado claro es que no nos ha prestado atención, ¿eh? O sea que creo que el programa ha tenido mucha fuerza y mucha utilidad. Por mí nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.